y vos entiendo que sos defensor no sé si es política o cómo es el nombre correcto, de Food First, que la comida está por encima de todos los suplementos nutricionales, pero la gente busca la magia, busca esa poción de Obelix. Es divertido. Es divertido, no sé si divertido, busca uno, en la vida la gente suele siempre buscar los atajos. Yo particularmente mi filosofía de vida es siempre ir por el camino largo, por eso hoy no tomo ningún suplemento, pero sí está bueno saber, estar informado. Un poco no los tomo por filosofía, tampoco me caen todos mal, así que Te comías el segundo malvavisco. sí, 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 totalmente. Sí, es mi filosofía de vida es siempre esperar a que lo mejor está por venir. Pero bueno, la gente está buscando respuestas de gente que sabe, así que vamos a tomar ahora iniciativa en hablar sobre los suplementos nutricionales y los queremos clasificar en dos grandes ramas. Los suplementos nutricionales que están vinculados a los deportes anaeróbicos, que tiene que ver con la fuerza, la potencia. Quería que me nombres lo que vos considerás del más a menos importante y después vamos a indagar uno por uno con un poco más de información. ¿Cómo no? Mirá, en fuerza potencia tenés creatina y cafeína a la cabeza, lejos. Después, bueno, hay cosas que están en veremos, ¿cómo es? Todo el tiempo. Y después hay otros suplementos que son reemplazos de comida, no porque sea mejor que la comida o porque den un efecto ergogénico especial, sino porque son prácticos. Por ejemplo, barras de proteína o suplementos de whey protein Bien. que, qué sé yo, es mucho más fácil en un transporte público después de entrenar, si tenés 2 horas hasta tu casa, de tomarte un batido, comerte 2 barras de proteína, que llevarte un tupper con El churrasco. atún y arroz y un churrasco Claro. en el tren, por ejemplo. Hago una consulta en tus primeras recomendaciones. Dijiste creatina a la cabeza y me tomo de ahí para hacerte una pregunta. ¿Ya existe los artículos científicos suficientes, la robustez necesaria, eso quería decir, como para indicar que es mejor consumir, aumentar la dosis de creatina teniendo en cuenta las mejoras cognitivas que puede llegar a tener? Perdón, no quiero interrumpir, pero ¿te faltaba tomar algún suplemento más? Después Eh, trabajamos sobre cada uno de los suplementos. bueno, el que está en veremos, que yo no sé si funciona, ¿no? Citrato de malato, citrato de malato, pero ¿cómo es? O tal vez omega 3, pero La beta-alanina no la tenés de y eso considerada. para deportes lácticos, los que duran entre 1 y 10 minutos. Un WOD de CrossFit, Bien. 200 metros de natación, 400 metros de natación, 800, 1500 metros corriendo, 2000 metros remo. Para esas disciplinas hay Bien. documentación. Sí. Ahora, volviendo a la creatina y tu excelente pregunta. Para empezar, no todos son responders a la creatina. Hay gente que toma creatina y no nota nada. Ujú. Hay gente que toma creatina y se siente mal, o le cae mal el estómago, Ari. o se siente muy pesado, muy hinchado. No es para todos, para empezar, quiero aclarar eso, ¿no? En segundo lugar, bueno, es acumulativa, entonces a fin de mes, con 5 gramos por día, maximizarías las reservas musculares, más que la gente que insiste, no, tiene que ser por kilogramo de peso, tanto un 0,1 gramo por kilogramo de peso, termina siendo lo mismo, usa lo que quieras. Y ahora, en estos últimos años, hay más de 600 papers sobre creatina. Pero estos últimos años es muy interesante lo que se está estudiando sobre funciones cognitivas. Por ejemplo, si dormiste mal, hay documentación que con 20 gramos al día siguiente mejorás tus aspectos perjudicados por dormir mal, como pérdida de memoria, ¿cómo es? Y agilidad para hacer operaciones matemáticas, por ejemplo. ¿Estás El tomando? tema es ese, que necesitas como megadosis, 20 Claro, gramos. es un No, montón. 4 veces más. Megadosis es más de 20 gramos por día, diría yo. O sea, sostenido en el tiempo ahí sería una He megadosis. visto que en un título, en un podcast, me pusieron megadosis y no es megadosis. Yo estoy hablando de. Estoy muy en comunicación con Scott Forbes, que es un canadiense experto mundial en creatina, que está estudiando eso todo el tiempo, con congresos y todo. Y bueno, todas las dudas se las pregunto a él y él me pasa los papers. Y bueno, la dosis de 10 gramos hasta ahora, porque esto es el cuerpo de información científica hasta la fecha. Si cambia, yo cambio. Ujú. También lo que digo. Sí. No es que yo me casé con esto y esto, ¿sí? 5 gramos sería aplicable a la masa muscular o para prevenir sarcopenia en tercera edad y 5 gramos adicionales tomados en otro momento del día
podrían ayudar a las funciones cognitivas. Yo te quiero hacer una pregunta que no escuché que te la A hayan ver. hecho sobre la creatina. ¿La creatina nos hace más fuertes o nos da más capacidad de expresar nuestra fuerza? Bueno, es una excelente también pregunta. Yo creo que nos permite entrenar un poco más para lograr tener más fuerza y más músculo. Y entonces nos hace más fuertes. Sería Sí, la- bueno, Te da la nafta. Potencia tu propia fuerza también. ahora, igual, pongamos, estamos hablando de efectos, pongamos la magnitud en perspectiva. La magnitud es irrisoria comparado con un esteroide. No, sí. Por eso es Por tu eso, propia fuerza. 40 años después, el récord de disco es 7 metros, no 7 centímetros, no 7 milímetros, 7 metros más en 1986 que ahora. Por más creatina, cafeína, beta-alanina, tomá todo lo que quieras estos últimos 40 años. Mejorar la detección de talento, optimizar la nutrición, la recuperación, todo, vas a seguir tirando 7 metros menos de alguien que tomó esteroides. Claro. Es noche y día. ¿Y está idealizada entonces para vos un poco la creatina? Porque hoy todo el mundo, Sí, es como un que... poco. A mí, ¿cómo es? A mí me parece buenísima para tercera edad prevenir sarcopenia, y estos efectos que están encontrando a nivel cognitivo son interesantes, aunque tal vez algo nuevo. algo nuevo. Yo la tomo 10 gramos por día. Se te ve muy lúcido, te quería decir, ¿eh? A veces. Puede ser la cafeína. Ah, Ah, puede seguro ser. que la crea. La cafeína sí Sí. ayuda. Pero ¿cómo es? A mí me funciona. Hay gente que no le funciona, hay gente que le cae mal. Entonces, tengamos eso presente y no es magia. Quiero que le preguntes, porque esa pregunta se la hiciste a David Fragale y te la voy a hacer a vos. Que le preguntaste a partir de qué edad o si recomendarías el uso de la creatina en niños. ¿Querés hacer la pregunta? Porque Estoy está bueno. preguntando también. Sí, estás hablando de los beneficios del uso de la creatina, tanto para sostener la masa muscular en tercera edad y también en aspectos cognitivos. Ahora, si vamos a una etapa infanto-juvenil, ¿recomendás también el uso de creatina en chicos? Bueno, vamos por dos partes. Te empiezo contestando lo que el jefe de la International Society of Sports Nutrition de Estados Unidos, José Antonio, de origen filipino, de ahí el nombre español, él se lo viene dando a sus dos hijas que compiten en deporte de combate desde los 7 años. Y él no ha tenido ningún problema. Y entonces, y todos los trabajos científicos al respecto indican que no hay problemas con infantos juveniles. Ahora, ¿cuál es mi postura personal? No le enseñes a un chico o a un adolescente que el éxito viene con un suplemento. Entonces yo prefiero esperar a los 18 años. Pasó otra cosa también en mi experiencia, en divisiones infanto-juveniles de deportes. Si la creatina te pega, te funciona y aumentás la masa muscular más rápido que la unión tendino-ósea y ligamentos y la estructura para sostener ese músculo está haciendo una fuerza que la estructura todavía no está preparada para sostener. O sea, podría generar más riesgo de lesiones. Podría generar, he visto, Ujú. ¿Qué es lo que pasa con los esteroides? Ujú. claro, pero esto sería un nivel mucho menor, por supuesto, pero yo esperaría hasta que termine de crecer. Si termina de crecer una mujer a los 16 años, un chico a los 18, 19, yo esperaría hasta entonces. Hay tanto que se puede mejorar antes de usar creatina. La Y- mayoría de la gente podría entrenar un poco mejor y más, y comer un Comer poco mejor y mejor. más, y descansar un poco mejor y más. Y eso le va a dar mucho más resultado que tomar creatina. Mejorar las bases. ¿Escuchaste la frase, yo le daría creatina a un chico de 6 meses? No la escuché. Bueno, la dijeron en un Dijo programa, David. sentado en esa silla. Generó Bueno, mucha polémica, lo tal dijo vez- alguien que está muy informado, dijo que hay un paper, que yo no lo busqué, pero que hay un Bueno. paper que está justificada, donde la opinión de David es que Mujeres embarazadas también. están en papers. con el embarazo él no quiso meterse, pero dijo yo le daría creatina a un niño a partir de los 6 meses, porque en realidad no hablan de efectos positivos, Yo pero no digo que habla no de tenga. ningún efecto negativo el estudio, entonces bueno, podría Yo ser no- considerado. No digo que no tenga razón, ¿sí? No, para mí es más un tema, de enseñarles que del esfuerzo, la perseverancia, la disciplina y la paciencia
antes que un suplemento, que el éxito viene por otros aspectos más que un Bien, suplemento. en este concepto de idealización de la creatina, muchos dicen que realmente funciona, no la pude probar porque siempre me cae mal, pero te quiero hacer la pregunta, dentro de la historia del deporte, el hito que hoy representa la creatina, ¿es comparable con otro suceso o otro descubrimiento en Yo creo que nutrición? en nutrición deportiva sí hay dos momentos muy claves en el desarrollo de la nutrición deportiva, fisiología y ejercicio. Uno es los estudios que hicieron Hultman y Bergstrom en la década del 60 en Escandinavia junto con Saltin, las biopsias comprobando el tema del glucógeno muscular y la importancia de los hidratos de carbono en altas intensidades. Ese es un hito que realmente marcó el deporte. Después hubo, y yo creo que el otro hito vino a principios de la década del 90 con el descubrimiento por, ¿cómo es? De, también donde estaba involucrado Hultman, junto con Paul Greenhalgh de Inglaterra, sobre la capacidad de absorción de la creatina en el cuerpo humano al músculo, que en esos estudios le dieron la creatina en el café o té, dicho en el paper, en materiales y métodos. Muchas veces dicen, no, el café interfiere con la absorción de creatina, no interfiere con la absorción de creatina, no te deja pelado, yo debería estar pelado, yo tomé. Como es, hay muchos mitos dando vuelta, o hay que disolverlo bien en agua, tantas pelotudeces que dicen, es mucho más simple la cosa. Y ellos lo descubrieron porque empezaron a verlo en caballos, después lo probaron en humanos, se absorbía, entraba al músculo, y después se popularizó cuando Linford Christie y el equipo inglés arrasaron en los Juegos Olímpicos en Barcelona 92 en velocidad. ¿Era por la creatina? No sé, después estuvo suspendido por doping, Christie, si no me equivoco, pero el impacto de su físico a los 30 y pico años ganando los 100 metros y que se rumoreó que el equipo inglés esos Juegos Olímpicos del 92 usaban creatina. Hizo Pasó la lo mismo, asociación. pasó lo mismo con el ZMA. Entonces yo me guardo en mi opinión, igualmente ustedes que son usuarios, yo no puedo darme el ojo de usar. Vos, ¿Cuándo? El ZMA. el ZMA lo usaba, lo dijo el otro día David, lo contaba. Sin Los magnesio, laboratorios sin Falco, magnesio y aspartato. claro, Sí. el laboratorio Falco puso de Valco. moda, Valco era, Bay Valco. Area Laboratory. Bueno, puso de de Víctor moda Conte. Víctor Conte y puso de moda el ZMA y Sí, hizo porque que supuestamente ganase y después la Ese realidad- fue su primer suplemento. Era un músico de orquesta en San Francisco que entrenaba, sacó ese suplemento. Como no funcionaba, contrató un bioquímico mexicano que le diseñó esteroides no detectables. no detectable, sí. Y, Entonces, pero- y No era el sacó, ZMA, eran los sacó tres deportistas olímpicos, entre ellos Marion Jones. Tres. Sí. Bueno, pero que se hicieron muy famosos y que después tuvieron que retractar, sacaban las medallas y todo y armó un quilombo solamente para hacerle marketing a un producto. Entonces, mi pregunta es, ¿vos, la creatina, afirmás que el tomarla obtiene un beneficio? Sí, pero no en todos. Si es un responder, tenés responders y non-responders. Y tenés mal responders, gente que responde mal. Hay gente que el incremento de peso, la tensión, la dureza muscular que sienten, no les gusta, mismo dentro de fútbol. ¿Viste? Por ejemplo, en Europa le dan 2 gramos nada más, un toquecito, y ellos no comen tanta carne como nosotros. La creatina, 1 kilo de carne tiene 5 gramos de creatina. Acá hay gente que se come medio kilo por día. Ah, yo me... Entonces va a tener, no lo va a notar. Después, una cosa son los atletas de elite que parece que sintetizan más creatina que los recreacionales. Y muchos de los estudios científicos se hicieron en recreacionales. Entonces hay muchos de elite que no notan nada. Bien. He trabajado con deportistas de selecciones nacionales que me decían, mirá, cada vez que voy a un campus en el exterior, todo lo que me dan tengo que leer todos los etiquetados a ver que no haya creatina porque yo me contracturo todo y me acalambro. No hay estudios científicos que documenten eso, pero de 25 años de estar en la práctica con deportistas te aseguro que pasa. Una pregunta esa que te iba a hacer es que si todo lo que en los papers de alguna manera manifiestan, hay cosas en las cuales vos disentís y entiendo que tiene que ver con eso. Sí, hay cosas que disiento. Te puedo hacer una pregunta con respecto a eso, a los papers.
Porque generalmente, no sé si a vos te pasa, cuando yo voy a leer un artículo científico, termina coincidiendo lo que siento que va a pasar en el resultado con lo que leo en la conclusión. Mi pregunta para con vos era, que sé que investigás científicamente, ¿cuál fue el estudio o el metaanálisis que te sorprendió? ¿Cuál fue tu última sorpresa científica en cuanto a la conclusión? Uf. Uf, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. ¿Qué me sorprendió? Me está sorprendiendo mucho el tema de la creatina y la función cognitiva. Muy sorprendente. Después, si te gustan los resultados, hay un journal sueco que se llama Journal of Negative Results, que es siempre que tenés resultados negativos o lo podés publicar ahí. Claro, no se publican sino en las otras revistas. Nadie lee ese, el resultado Pero- negativo no lee nada. Pero es verdad lo que decís, que hay un sesgo Mm. hacia tratar de encontrar un resultado positivo. Y también he visto, estando en investigación, que hay muchos autores ¿cómo es? Y colegios de publicación de papers que tienden a no publicar cuando los resultados no son significativos porque Claro. no es atractivo. Entonces hay un sesgo hacia no publicar resultados que no son significativos. Claro. Entonces, ¿Significativo para quién? ¿En materia de resultado o para las industrias? no, en materia de resultados. Hay, por supuesto, o sea, veo mucho en redes cuando yo digo, no, mira, acá está el paper científico. Dice, no, ningún paper científico sirve porque está todo comprado por la industria farmacológica. Entonces, hay una una conspiración muy grande. No todo es así. Entonces, ¿qué he hecho estos 25 años? Yendo a congresos, leyendo papers y conociendo personalmente, backstage, a los investigadores en las áreas que a mí me interesa. He conocido qué laboratorios están haciendo trabajos serios, qué investigadores sí, quién dice cosas que le paga. ¿Quién tiene conflicto de Pero intereses? acordate que, por ejemplo, ¿sí? el que en 1990 y pico hizo Ellis, creo que él se llamaba, sacó dos papers de que el picolinato de cromo te aumentaba el músculo y te bajaba la grasa. Después la gente lo replicó y no tuvo los mismos resultados. Murió esa línea de investigación. Ahí. Había un interés, entonces. Y él tenía intereses en la empresa que vendía picolinato de cromo. Bueno. Después también los estudios de carnitina para quemar grasa. Ah. En la década del 80 hay 2 estudios en Italia que funcionó para quemar grasa. Después nadie pudo replicar esos resultados. Nadie lo pudo Murió comprobar. eso. ¿Está bien? O, por ejemplo, triglicéridos de cadena media, inosina, dibencoside. Te puedo nombrar todo una docena de Inventos. Claro, entonces no todo. Entonces, ¿qué va quedando? O los aminoácidos ramificados. Entonces, ¿qué es lo que va quedando? Va quedando lo que funciona. ¿Por qué hay 600 trabajos de queratina? Lo que Porque funciona. algo pasa. Algo Claro. pasa. ¿Se entiende? Entonces, o ¿por qué hay tanto de cafeína? Porque algo pasa. Entonces, Tocaste el tema vos. Cafeína. sí. Sí. Lo nombraste como creatina y cafeína. Responders y Y no non-responder responders, también, sí. ¿Cuál es el efecto? Lo hacemos resumido para que entienda doña Rosa Sí, o es- entienda Juan, mi vecino que va al gimnasio. La cafeína, ¿cuál es el efecto? Estimulante ¿Qué? del sistema nervioso central y disminución de la percepción de fatiga. Fundamental, disminución de la De percepción la de fatiga. percepción, pero no hay algo sistémico que... Sí, sí. ¿Pero es de percepción o hay algo sistémico que hace que uno se fatigue menos? ¿Es percepción o realidad? Yo creo que es realidad. Está bien. Como también lo hace la beta-alanina, que funciona como buffer. Sí, Claro. y no en todo. Si la mayoría de gente toma mal la beta-alanina. La beta-alanina tenés que tomarla 4 veces al día, entre 3,2 y 6,4 gramos totales por día. Pero si vos tomás una dosis alta, te da una parestesia, una sensación muy incómoda de cosquilleo. Por eso tenés que tomarla 4 veces al día durante un mes para realmente tener un efecto significativo en magnitud. Es acumulativo. Hay mucha gente que Claro. lo toma de preentreno y no funciona así. Exacto, la gente toma, qué sé yo, un gramo de preentreno y listo, Mm. mezclado con 6 otros productos. Entonces no sabes qué te está funcionando. Bueno, te voy a hacer ¿Se una... entiende? Y una ¿Voy pregunta. un Sí, poquito por sí, eso? después te voy a hacer la pregunta, sí. Hay muchos suplementos que tienen como este efecto placebo, ¿no? ¿A vos te ha servido recomendarle algún suplemento a alguien y que diga, sí, me está refuncionando y vos sabés que de fondo no... Sí, mirá, el efecto placebo, hay un problema con los estudios científicos
cuando se hace con un suplemento, porque tenés el grupo control que está tomando el verdadero, perdón, que está tomando el placebo, pero no sabe que es el placebo, y tenés el grupo experimental que está tomando el suplemento verdadero. El grupo control, que está tomando el placebo, se autosugestiona y también mejora. Entonces, a veces es muy difícil. Le quita veracidad al Hay que hacer como estudio. doble Y como, ciego. y como la magnitud del efecto de un suplemento es tan pequeña, comparado con otras cosas, que si vos tenés un efecto placebo que te hace mejorar y vos tenés un suplemento que realmente te mejoró, muchas veces cuando haces la prueba de comparación entre los dos grupos, te da no significativo. Aumentaron ambos, claro. Sí, Yo- después también pasa algo, Dale, vos. perdón, No, no, Sergio, sí. con respecto a eso, que hablando con Ezequiel Costa, que vos lo conocés, amigo mío, amigo nuestro, y charlamos mucho de entrenamiento, que cuando alguien te contrata, no tenés que mejorarle un 20 porque el 20% va a mejorar porque ella se va a poner las pilas. Ajá. Y habla un poco de eso, que si alguien invierte en un suplemento, empieza a cuidar también otros aspectos. Yo me acuerdo de estar en 2006, Congreso Premundial en Italia, con todos expertos y todos hablando de la dosis de cafeína antes del partido, esto y que el otro. Yo me acuerdo y le dije, escúchame, vos entrás a la cancha, tenés 40.000 personas, Ahí tenés la cafeína. Tenés adrenalina que... Estímulo. pero por ejemplo, muchas veces habían preparadores físicos que me decían, Fran, ya sé que no tiene ciencia, pero dame un placebo. Claro. Necesitan, Directamente. necesitan Tenés que- creer en algo. El bidón de Bilardo, digamos. La película de Space Jam, Pero muchas veces... Nah, nah. que hace el juguito ese mágico y era agua Bueno. nada más. Sí, pero muchas veces yo he visto el médico dar una inyección de vitamina B12 porque el efecto psicológico que tiene una inyección es potentísimo Qué loco. comparado con algo oral, por ejemplo. Claro. Pero es placebo. Entonces el placebo es algo muy real. Para cerrar tema de cafeína, entiendo que obviamente tomás un café, tiene una dosis de cafeína, pero ¿cuál es la dosis recomendada de cafeína para tener un efecto positivo en el rendimiento deportivo? En la gente que no tiene esa enzima que rompe la cafeína y que no... El que se toma el café doble a las 11 de la noche y a la media hora ya está durmiendo. Sí, mi señora es de su madre. Bueno, hay gente así. Pero la gente que le pega la cafeína, se habla de 3 a 6 miligramos por kilo de peso. Estamos hablando de 200 a 300 miligramos. ¿Está bien? Bien. Una hora antes. Y si dura mucho, un refuerzo de 50 a 100 miligramos cada hora posterior. ¿Y vos recomendás el café que uno conoce de pocillo o la pastilla de cafeína? Cualquiera de los dos Bien. funciona. Y después, café, lo que pasa es que el café es muy difícil saber cuánto ¿Cuántos tiene. miligramos? Claro, sí. depende de la Hubo un dilución estudio con que el se agua. hizo hace varios años en las sucursales de Starbucks en Estados Unidos y notaron que los lunes el café tenía el doble de cafeína que los otros días. Ah, mirá. Entonces yo iba los jueves y pedía el café del lunes. Claro. Ari, lo que Que pegue. respecto al café el que se puede tomar y el de la cafeína, el de la pastilla de cafeína, es la tolerancia gástrica también. Porque capaz a alguien tomarse un café o 2 tazas de café antes de un partido le hace doler la panza. ¿Y el café es diurético? cierto. ¿Y es diurético el café? Porque mucha gente dice, ojo, te vas a tomar mucho café antes de un partido, que por ahí la diuresis te va a jugar en contra. Eso Mira, la cafeína tiene un efecto sobre la hormona antidiurética, pero únicamente a partir de los 400 miligramos, lo cual es una dosis muy alta. Ujú. Entonces, no es diurético hasta que se sobrepasan esas dosis. 400 miligramos es muchísimo, es el doble de lo que estamos recomendando antes de un partido, por ejemplo. Te voy a hacer una pregunta que no me la quiero olvidar, entonces para que quede registrada, que es más bien filosófica, que me puede jugar en contra, puede ser polémica, pero ahí se la comenté a Nico que siempre debatimos sobre conceptos de capitalismo. Y siempre cuando se habla de suplementos deportivos, se habla del efecto y se relaciona directamente como suplemento deportivo, ¿sí? Desde el punto de vista capitalista, ¿sí? Si tenemos sustancias o suplementos que son naturales, que no tienen tantas contraindicaciones, ¿conocés de empresas que los utilicen, por ejemplo, para que tener empleados más productivos, dejando de lado la cafeína, que por ahí es algo más, pero que de repente empresas le den creatina a sus empleados para que produzcan más, o le den bicarbonato de sodio o beta-alanina para que reduzcan el nivel de fatiga y sean más productivos? Me va la ¿O lo gente de considera- Sonos suplementándose con creatina. No, pero yo
Lo he pensado en hay- algún momento hace mucho tiempo de regalarles proteína a los empleados de fábrica para que sean más fuertes. Hay un tema que va más allá de la ideología política, que puede aplicarse tanto en socialismo como comunismo, como en capitalismo, que es lo que se llama el efecto Hawthorne. Hawthorn. Hawthorne era una fábrica en Estados Unidos donde se quiso hacer un estudio de productividad y con respecto a la luz en la empresa. Entonces, empezaron a filmar a los empleados para analizar la productividad con más luz o sin tanta luz. ¿Y qué pasó? Los dos mejoraron. ¿Por qué? Porque sabían que estaban siendo observados. El efecto, Entonces- ya te estar y poner cámara. Buenísimo. El efecto Hawthorne sobre la productividad, el efecto de estar observado es fundamental. Que lo vemos ahora también con atletas que le ponen GPS y corren extra para sumar más, en vez de preocuparse por el juego y está criticado. Ahora, respecto a los suplementos, bueno, el gran problema, tanto en cualquier ideología, fábrica, lugar de trabajo, lo que sea, es el ausentismo por enfermedad. Entonces, para disminuir el ausentismo por enfermedad, muchos por ahí pueden dar suplementos de multivitaminas, minerales, vitamina D, si están muy encerrados, si no tienen acceso al sol, o, bueno, hidratos de carbono también. ¿Nunca te contrataron de una empresa para definir planes nutricionales para los Sí. empleados en pos de este Sí, beneficio sí, de pero resultado? no he aceptado porque no es mi rubro. Bien. Pero fíjate vos, en Tierra del Fuego, el famoso ¿cómo es? Pastor anglicano que estaba en Tierra del Fuego trabajando con los pueblos originarios, Ona y Yamana y todo, es increíble, él describe hace 100 años cómo mejoraban la productividad o trabajaban mucho más construyendo refugios, adquiriendo alimentos y construyendo cercas cuando les daba café con azúcar. Claro, bueno. Claro. Pero ahí tenemos Cafeína y carbohidratos. un nuevo negocio para las fábricas que generan suplementos, ya te dejo, que por ahí desarrollar un suplemento que sea vendido, ya estamos, y voy a unir todo, que sea vendido para potenciar el resultado. Habría que hacer una encuesta interna en Sonos a ver si aceptarían, por ejemplo, tomar Bueno, creatina pero- o tomar proteína y después hacer una evaluación. Ya solamente que el hecho que sean Pero observados me va a dar más productividad, así que es algo positivo. Escúchame, mucho de esto viene de los suplementos para deporte, viene de investigaciones sobre el mejorar la productividad en los ejércitos. Claro, los militares. Eso. Sí. Todos los estudios de hidratación, de hidrato de carbono, ahora con suplementos de cetonas, para disminuir lo que se llama friendly fire o fuego amigo cuando hay fatiga. Claro. Ponen millones de dólares a investigar esto. Y ni te digo, las empresas, si de repente descubren que un suplemento rinde, genera más Sí, productividad, automáticamente totalmente. lo invierten mucho más que en la industria del deporte.